Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes y para hablarles de un libro que pues ha generado distintas reacciones porque es un tema del que nunca se había hablado en nuestro país y este texto ha tenido un abordaje totalmente diferente y llega en un momento en el que se ha dado una discusión sobre la figura de la primera dama en Colombia. Y con nosotros está en este momento el autor de este libro, Felipe Zuleta, abogado, periodista, no necesita mayor presentación. Felipe, bienvenido a Semana, ¿cómo le va? Muy bien, Diego, muchas gracias por la entrevista. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Felipe, mire, lo mencionaba hace un momento y es que nunca se había escrito sobre las primeras damas de nuestro país. Muy seguramente esta es una de las razones por las que usted escribe este libro, pero ¿qué más lo llevó a tocar este tema, a centrarse en la figura de la primera dama? Pues la verdad es que yo me puse a averiguar y no encontré ningún libro ni nada sobre las primeras damas. Y hablando con el gerente de Intermedio Editores, yo le dije, oiga, se me ocurre este libro, pero va a ser jodido porque pues juntarlas a todas va a ser muy complicado. Pero este libro se empezó a escribir hace más de un año. Este libro tardó 12, 13 meses. No era y ni tenía nada que ver con los escándalos de la actual primera dama. Estaba pensado desde mucho antes. Lo que pasa es que coincidió, pero fue muy dispendioso, porque poner, primero entrevistarlas a todas. Había unas que yo no conocía. Yo no conocía a María Juliana Ruiz, yo no conocía a doña Lina Moreno, había conocido pues a las otras, pero digamos empecé a trabajar y a entrevistarlas una por una, ir a sus casas, entrevistarlas, las anécdotas y los programas, porque no se trataba de hacer chismes, sino que ellas tuvieran la oportunidad de decir qué programas habían hecho desde la presidencia. Y es que, Diego, como dice doña Lina en el libro, ellas son un OJNI, objeto jurídico no identificado, porque ese cargo no existe. De Y acuerdo. eso es lo claro, y eso es lo meritorio de ellas, que a pesar de no existir, lograron reunir ayudas para programas como los parques lúdicos, como Colfuturo, como Batuta, como de 0 a 100. Y ahí arrancó el libro. Al principio mucha desconfianza, porque dijeron, no, este tipo nos va a destrozar, ¿no? Yo pues que no tengo propiamente el don de la discreción, ¿no? Y yo les dije, mire, hagamos una cosa, yo les mando los textos, se los mandé y los empezamos a corregir a cuatro manos y digamos, eso fue lo dispendioso, pero bueno, finalmente salió un producto que yo creo que le hace justicia a las primeras damas. Y ya vamos a hablar un poco más en detalle de cómo fueron esos 13 meses de trabajo, pero es que el prólogo de Roberto Pombo, y usted lo acaba de decir, se llama El cargo inexistente. Realmente Así las es. primeras damas en nuestro país, eh, todas han hecho un gran trabajo, pero a veces no es reconocido mejor las labores que adelantan. Pero como es un cargo inexistente, pues sencillamente no existen y eso no está bien. No, el país no ha querido dar el debate de si las primeras damas deben o no ejercer algún cargo público. Acuérdese que por la ley Cecilia del año 68, el único cargo público que podía tener la primera dama de la nación era el de la presidenta de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ujú. Pero al inicio del gobierno del presidente Gaviria, esa ley se cayó en la Corte Constitucional y se quedaron en el aire. Entonces se quedaron como despacho de la primera dama, pero sin despacho, pero con primera dama. Y el país no ha querido dar ese debate y yo creo que no lo va a dar. Yo creo que el país pues no se va a meter en ese debate si deben o no tener funciones públicas o hasta dónde o por qué van a ejercer un cargo si no fueron ellas elegidas. En fin, yo creo que ese va a ser un debate que el país no va a querer dar y que debería dar, porque mire, ya después de trabajar con todas las primeras damas, yo pensaba, decía, hombre, este país no ha sido grato con ellas. Ujú. Entonces, el país enreda a Diego en vainas como el vestido de María Juliana Ruiz en Washington o el viaje de Panaca de María Juliana, o en pendejadas. Pero aquí nadie se ha sentado a mirar realmente cuál es la historia de las realizaciones de las primeras damas. Claro, que es lo que usted menciona en su libro. Y dando ese debate, Felipe,
Recordará usted con todo lo que ha pasado con Verónica Alcocer, en algún momento en el Congreso dijeron, bueno, ¿por qué no damos el debate y se elimina la figura? Que la primera dama pueda incluso trabajar en el sector privado, adelantar sus oficios, sus trabajos sin ningún tipo de inconveniente, y en el Congreso decían que no sea un adorno, sencillamente. Sí, pero fíjese, Diego, que no dieron el debate. Entonces, eso se planteó en un momento dado, se politizó y no lo dieron. Y vuelvo, le digo, no lo van a dar, entre otras cosas, porque es que esa, como bien lo decía usted, lo decía Roberto en el prólogo, esa no es una figura colombiana, esa es una figura netamente norteamericana, netamente de los Estados Unidos, que llegó aquí y se fue quedando que la primera dama, ¿no? Y es una lástima porque las primeras damas tienen una capacidad de unir esfuerzos grandísima. Es decir, ¿quién resiste en el sector privado o en el sector público una llamada de una primera dama a decirle, mira, me puedes donar 10.000 violines para batuta, me puedes ayudar con tanta comida para llevarla al Chocó? Pues eso tienen esa capacidad, pero con limitaciones. Bueno, y entonces hablemos de esos 13 meses de preparación de este libro. Empieza usted con la idea, la canaliza, contacta a las ex primeras damas y entonces, en un principio, ¿alguna de ellas lo rechaza o todas? Sí, no, ¿Sí? no, vea, le cuento, es increíble porque yo por ejemplo, para que hablar con María Juliana Ruiz, Ujú. con Tutina de Santos digamos, ahí tuve que llamar a los dos maridos. Y con Jackie de Samper, tuve que llamar a Samper. Digamos, yo con los tres he tenido buena relación. Para que le Y les echaran el planteé, empujoncito. claro, yo las conocía a ellas, pero digamos no tenía la confianza. Bueno, María Juliana no la conocía, pero digamos no tenía la confianza. Entonces yo llamé a Santos, a Duque y a Samper y dije, oiga, estoy pensando en esto, ¿me ayudan? Y los tres dijeron, sí, nosotros le ayudamos. Y ahí, digamos, arranqué yo las entrevistas con todas. Con Nora de Pastrana, pues lo hice directamente. Yo, pues, digamos, yo pensé que no me iba a dar la entrevista porque en el primer libro, Más allá de la familia presidencial, pues no estuve muy amable con el presidente Pastrana. Pero creo que no lo había leído o simplemente quería estar en el proyecto. Lina Moreno de Uribe fue dificilísimo, pero no porque yo le hice oposición muy fuerte al expresidente Uribe, es que doña Lina Moreno no le gusta el tema. Ujú. Ella no le gusta eso, ella es discreta, ella tiene un mundo intelectual propio, ella le gustan sus orquídeas, ella está en otro cuento. Entonces yo llamé a Tomás Uribe y le dije, oiga, yo quiero hacer este libro, necesito que me ayude con su mamá. Me dijo, uy, eso va a ser difícil, no por usted, Felipe, sino porque ella es pues como el país la conoce, realmente. Bueno, pero me dio el nombre de Lía de Rú, la esposa del doctor Juan Martín Caicedo, que trabajó con ella en presidencia, a quien yo conocía. Entonces la llamé, me dijo, uy, eso va a ser difícil, no sé qué, pero déjame, yo te ayudo. Y ella empezó como tal y tal y tal. Yo le escribí porque Tomás me dio el teléfono, me dijo, no, doctor Felipe, a mí ya me habían ofrecido hacer un libro parecido, un colega suyo, es que pues la verdad no me interesa salirme digamos, de mi vida privada y tal. Y un día me llama doña Lina. Doctor Felipe, le dije, doña Lina, qué gusto oírla, no sé qué, me dice, venga, bueno, le voy a ayudar, mándeme 100 preguntas. ¿100? 100. Esos son Y entonces, muchísimas. no, pues eso es todo un trabajo. Entonces yo me puse a leer y a leer y a investigar sobre Lina Moreno y Lina Moreno y Lina Moreno. No creo que le alcanzara a mandar las 100, pero le debí mandar 70, 80. Y me las contestó llenas de anécdotas con un sentido del humor maravilloso. Y bueno, digamos, nos quedamos en eso. Yo le dije, doña Lina, yo hago el texto sobre su entrevista, sin tocar la entrevista, y como me comprometí con todas las primeras damas, le mando el texto para que usted lo mejore, lo corrija, lo adicione. Bueno, y un día me llama doña Lina y me dice, doctor Felipe, mañana voy a estar en Bogotá, lo invito a almorzar. Y yo le dije, no, yo la invito, doña Lina. Dijo, no, 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 eso es lo de menos. Escoja un sitio de nueva gastronomía en Bogotá, no los mismos de siempre. Bueno,
Y al otro día, oiga, y nos fuimos a almorzar con Lina Moreno. eh, pero mire, eso fue que nos vimos y eso fue conexión inmediata, como si fuéramos los mejores amigos. Empezamos a echar cuentos, hablamos de poesía, de literatura, no hablamos de política. Ella me pareció una mujer inteligente, con un sentido del humor maravilloso. Y empezamos a coincidir en muchos temas. Sabe que a mí me pasó eso, sabe que a mí me pasó eso. Y digamos, eso fue una maravilla porque eso fue lo que permitió que ya el último texto final, pues saliera como salió, que usted lo vio, Diego. El Ujú. capítulo de Doña Lina es una maravilla. Bueno, el de todas, pero el de Doña Lina, ¿no? Y tan nos hicimos, digamos, buenos amigos, que en el conversatorio eh, del Moderno hace un par de semanas, ella estuvo y fue, digamos, el personaje. Claro. Que es que ahí usted logró una cosa bastante complicada, digamos. Haber reunido los testimonios para el libro es un trabajo difícil, pero también en el lanzamiento del libro en el Gimnasio Moderno, pues también esa foto era impensable en otros escenarios. Mire, eso no fue idea mía. Ujú. A mí me dijeron, bueno, que un conversatorio y tal. Yo inicialmente pensé, dije, uy, pero pues no sé, voy a invitar a las primeras damas, digamos, con las que tengo más confianza. Bueno, y eh, primero pensé que los presidentes presentaran el libro de las primeras damas de sus esposas. Entonces llamé a San Pedro y le dije, presidente, se me ocurre esto. Me dijo, no, ¿por qué no invita a Jackie, pues con las que usted se sienta confortable? Yo le dije, bueno, bueno. Entonces, Jackie me dijo, perfecto, yo no tengo ningún problema. Llamé a Tutina de Santos y Tutina de Santos me dijo, yo le acepto, pero le propongo un reto. Yo le dije, ¿cuál? ¿No? Que estemos todas las que están en el libro ahí sentadas, las que puedan estar presentes físicamente. Las que no, pues que nos manden algo, porque la foto, me dijo Tutina, la foto, en un momento de tanta polarización y tanta pelea, que 7 mujeres se puedan sentar a hablar, ¿no? No siendo amigas entre ellas por más de 2 horas, pues eso era la foto, ¿no? Y yo me puse en el trabajo una por una, y el argumento de Tutina fue definitivo para convencerlas a las otras. Y así fue. Ahora, no estaba Ana Milena de Gaviria porque está Ujú. embajadora en Egipto, mandó un video maravilloso, ¿no? Y no estaba Nora Puyana porque estaba pues en un tema de familia en España, pero también mandó video. O sea, logramos reunirlas a todas, excepto a Verónica Alcocer. Verónica Alcocer nunca me quiso recibir, nunca me quiso contestar. Yo la busqué por un lado, con gente de Palacio, con amigos, no quiso, bueno, en fin. Y obviamente, pues yo no la quería dejar por fuera, pero claro, debo decir que el último capítulo del libro sobre Verónica Alcocer es bastante desapacible con ella. Sí, Tanto sí. que Roberto Pombo me regaña en el prólogo y dice, no, es que Zuleta dejó meter aquí su animadversión por Petro hablando de la primera dama. Y sí, ¿y para qué le voy a decir que no? Sí, sí. No, y es válido, ¿no? Pues es el prólogo del libro. Está bien. No, yo no, y yo cuando Roberto me llamó, me mandó el prólogo, yo lo llamé, le dije, qué maravilla de prólogo, pero me parece perfecto. No me siento regañado, sino que me Ujú. siento, digamos, me parece bien que usted haya hecho esa anotación en el prólogo. Pues ya después pues estuve con Roberto y hablamos y almorzamos y tal. Eh, y el libro pues salió, o sea, y salió bien y se ha vendido bien. Me dicen a mí pues de la casa editorial. Yo quedé contento con ese producto porque fue mucho trabajo, pero yo creo que fue un muy merecido homenaje a las primeras damas. Sí, realmente sí, porque como lo cuenta usted en el libro, y no quiero que entremos en muchos detalles del libro, porque por supuesto la No, idea es no, que no, lo la vamos gente a... lo lea. Claro, ni Sí, más faltaba, claro. imagínese. No, Pero pero hay usted detalles, cuenta sí, ahí hay detalles. detalles, cosas importantes sobre el papel que ellas han tenido, que como lo mencionábamos al principio, pues a veces, como lo dicen en el Congreso, son como un adorno nomás, y resulta que no, las mujeres son muy importantes y sobre todo No, las labores que ellas adelantan. todas hicieron programas Ujú. importantes. Es decir, si quiere, y cosas importantes. Empecemos, por ejemplo, con Jackie Strauss de Samper, se le metió mucho al tema social y al tema de la desnutrición. Ujú. Aparte de que tuvo un gobierno, pues,
todo ese proceso enredado. Valdivieso trató de meter la presa. Bueno, a pesar de todas las dificultades, hizo temas sociales, ¿no? Ana Milena, pues hizo, solo por empezar, Colfuturo y Batuta, Ujú. contra la opinión pública, porque decían que es que eso no se podía, que ella no podía mezclar recursos privados y ahí está, mire, Colfuturo y Batuta todavía existen, ¿no? Nora de Pastrana, pues se metió todo el tema de las ludotecas, el tema de la desnutrición, pero le tocó el terremoto de la zona cafetera. Nora de Pastrana se fue a vivir a la zona cafetera por muchos meses para hacer las ollas comunitarias, que no son un invento de este gobierno, son un invento del gobierno de Pastrana y bueno, de doña Nora, pero sobre todo para reunificar a las familias, porque las familias se perdieron entre ellas. Entonces, realmente hizo una cosa importante. María Juliana Ruiz, pues dígame usted, la bobaita le tocó la pandemia, Claro. ¿no? Y le dio COVID. Y los niños no iban al colegio, pero en la casa de Nariño el internet es malísimo. Entonces los niños caparon al colegio como 4 meses y nadie le creía que la primera dama no podía tener internet en la casa de Nariño, pero le tocó la pandemia. O sea, es muy duro lo que le tocó a ella. Y a todas les tocó temas duros y otros menos duros, unos más amables, otros menos amables, ¿no? Bueno, a Tutina le tocó la primera ola invernal, ¿no? Ujú, Y el cáncer de su marido, el presidente de la República, ujú. y la derrota del Del plebiscito. plebiscito, claro, 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 claro. Claro, no, Que o hay una sea, anécdota muy buena, ¿no? Cuando se tiene que devolver de la finca, que tiene que devolver urgente, porque por el Nobel de Paz, que ese fue el bálsamo, digamos, para la derrota del plebiscito. claro, el plebiscito lo derrotaron, yo no me acuerdo de la fecha exacta, pero lo derrotaron en el 2 de domingo. octubre, 2 de octubre. Bueno, el 6 de octubre anunciaron el Nobel. Ella se había ido desde el lunes 3 de octubre para la finca en Anapoima, sola, porque dijo, yo no quería estar ahí, yo no quería saber nada, yo estaba realmente muy pues destrozada, como estaban mis hijos y tal. Y finalmente apareció el Nobel, pues no se había ido preparada para venirse a eso, ¿no? Entonces se vino madrugada un día, pues porque no la vieran entrar casi que literalmente en pijama a Palacio, ¿no? Y, y ahí se puso a hacer, digamos, a todos los preparativos para el Nobel que se lo entregaron en diciembre al presidente Santos. Y un tema común de todas, Diego, que me llamó mucho la atención, sí que vayamos a hacerle spoiler al libro. En todos los gobiernos, con todas las primeras damas, hubo brujería. Eso quería preguntarle, porque es algo que quedó en el tintero en el lanzamiento del libro. Usted generó Uh mucha -huh. expectativa, pero ¿cómo así? ¿Cómo así el tema de la brujería? Pues todas las primeras, bueno, a ver, por ejemplo, doña Lina, yo le pregunté, dijo, pues si no le hicieron, yo no me di cuenta, ¿no? Digamos. Ana Milena fue muy discreta en eso, pero mire, Jackie Strauss de San Pedro encontraron brujería en el despacho del presidente de la República, en los cuadros del despacho del presidente de la República. ¿Eso quién lo encontró? Una señora de Pereira que decía, ese señor está embrujado y alguien la llevó a Palacio a escondidas de San Pedro, porque San Pedro hubiera regañado a ella que sí sabe que está atrás, ¿no? A la cosa de la brujería. María Juliana encontró muñecos descuartizados debajo de los tapices de la casa de huéspedes de Cartagena. Ujú. Tutina de Santos, 4 días antes de que llegara el Papa, encontró los velones del oratorio de la Casa de Nariño llenos de sal. O sea, como un común denominador, ¿no? Que ese será uno de los grandes misterios de la historia inédita colombiana, y es cómo y en qué momento se meten a meterles brujería a las casas de los presidentes. Claro. ¿Y qué habrá encontrado Gustavo Petro? Como usted no tuvo la oportunidad de hablar con Verónica Alcocer, porque el presidente ha dicho que la casa de Nariño es fría, que no sé qué, que ¿será que habrá encontrado algo también? No sé, porque eso sí sería que entráramos digamos, en la especulación, Diego. Yo no sé, pero
Eh, El si lo presidente encontró, Petro no ha se lo... dicho que no le gusta. Él dice que no le gusta la Casa de No, Nariño. pero él desde el primer día dice que, no, que él le aburre eso, que esa es una cosa muy fría, que eso es un engañabobos y no sé qué. Y la verdad es que eso tiene un poco eso. Digamos, una vez el presidente y la primera dama llegan, los meten como en un cajón. Señor Ujú. presidente, buenos días. Señor presidente, buenas tardes. Entonces, seguridad de palacio, señor presidente, tiene una cita a las 2, señor presidente, no sé qué, señor presidente. Y los van como aislando, ¿no? Y Ujú. yo creo que en eso Petro tiene razón, eso no debe ser agradable, aunque todas dicen que ellas lograron hacer hogar allá, hogar, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Tutina, me sorprendió mucho el día que fui a su apartamento porque tiene velas en todas partes. Tutina dice que ella, la casa de Nariño, cuando llegó, cuando empezó a oler a sus velas, se sintió que tenía hogar, Ujú. ¿no? Ahora, lo que pasa es que el presidente pues, vive muy aislado allá metido, pues digo, en el sentido de que doña Verónica no vive en la casa de Nariño, va a la casa de Nariño, pero doña Verónica está más tiempo o viendo sus hijos en el exterior o en Barranquilla. De acuerdo. Entonces, yo creo que Petro vive muy solo en medio de toda esa parafernalia, ¿no? Claro. Y entonces, Felipe, para quienes no han leído el libro, ahí usted les cuenta detalles de lo de la brujería en la Casa de Nariño. No, pero ahí sí, pero a todas les pasaron de muchos detalles graciosos, Ujú. otros dramáticos, pues le digo. Eh, pero, por ejemplo, eh, Nora de Pastrana, la primera cena de Navidad, la hicieron en Grande, Ujú. con la familia de ella y con la familia del presidente Pastrana, y bueno. Y ella había ordenado un menú, un pavo, bueno, unas cosas y cuando llegaron al comedor, al lado del pavo había una lechona que ella describe con dientes torcidos, manzana en la boca y pisco. Ujú. ¿No? Entonces, ella dice, un momentico, esto, perdón, ¿esto qué hace acá? Y el presidente Pastrana le dice, Nora, esto me lo mandó Emilio Martínez del Tolima, que es el presidente de la Cámara de Representantes. No me la vayas a tocar. Y lo gracioso fue que toda la familia acabó comiendo lechona y mire para dónde salió el pavo, a la cocina. Claro. Felipe, mire, ¿cómo hace, al tener toda la información, digamos, mencionaba usted ahora del gran número de preguntas que le pidió la señora Lina Moreno, que me imagino que las respuestas tuvieron que haber sido extensas, ese capítulo se condensa en 18 páginas. ¿Cómo hacer la edición? Porque usted logra presentar este libro en diferentes géneros periodísticos. ¿Cómo hacer esa edición? Porque me imagino que información tenía muchísima. Digamos, la parte de las primeras damas como tal, la edición la hicieron ellas mismas. Ujú. Ella, por ejemplo, yo tenía unas imprecisiones en el capítulo de Jackie Strauss de Samper, ella me las corrigió, tenía otras imprecisiones en el caso de María Juliana, ella me las corrigió. Mire, aquí yo le debo decir, hicieron ellas, no yo tanto, porque yo qué hice, yo fui, las entrevisté, armé una cosa, pero ellas hicieron posible el libro. Si ellas no Ujú. le meten mano, con una disciplina impresionante. Mira, te mando mis observaciones dentro de 48 horas y a las 48 horas entraba el correo. Todas juiciosas. Todas, pero mire, todas, y todas hicieron aportes maravillosos. Y obviamente, pues, cuando uno va a una entrevista de esas, yo a ninguna le grabé, Diego, porque eso intimida. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo, confiando en todavía mi buena memoria, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Salía de las entrevistas, cogía el celular y yo mismo decía tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, no olvidar tal otro, tal otro, tal otro, tal otro, tal, y con eso armé, digamos, lo inicial. Pero Ujú. claro, sí tenía algunos vacíos de las entrevistas que ellas me ayudaron a corregir generosísimamente, porque todas se tomaron varias horas, ¿no? Doña Lina me llamó mucho la atención porque doña Lina no solo me corrigió el texto, me lo mejoró, sino que además me corrigía la ortografía. Ujú. Entonces, entonces cuando, cuando O yo sea, le sirvió recibí, también de correctora de estilo también incluso.
Claro, cuando yo recibí el capítulo de doña Lina Diego, decía quitar punto, poner tilde, aquí va con mayúscula o no sé qué. Esto es una maravilla. Entonces, como ya digamos, nos hemos vuelto amigos y ella tiene un humor maravilloso, entonces la llamé y le dije, doña Lina, maravilloso, no sé, le puedo mandar el resto de capítulos para que me los corrija. Me dijo, no, no le vuelvo a contestar al teléfono. Le digo, No, no no, me no, vaya a no, no, mandar el de la esposa de Juan Manuel Santos, seguramente. pero fíjese que ella y Tutina tuvieron varios encuentros, que Tutina los relata, doña Lina no reconoce sino uno, para hablar de los temas de los esposos. Pero, Ujú. pero pues, Diego, la cordialidad que usted les dio en el moderno, pues le da a uno a pensar pues, que nunca casaron ellas las peleas de sus esposos, ¿no? Ujú. Pues porque además no era la pelea de ellas tampoco. ¿Qué sentido tiene? Felipe, mire, No, y no iban a opacar digamos, un homenaje, porque ¿quién le había dado voz a las primeras damas en Colombia? de acuerdo, de acuerdo. Nadie. Que ellas fueran las protagonistas. Tanto que cuando organizamos esto, que lo manejó magistralmente Malú, por Ujú, condición de doña Lina, me dijo, yo quiero que lo maneje una mujer, el ujú. conversatorio, no quiero que lo maneje un hombre ni usted. Y yo inmediatamente dije, pues Malú, pues a ver, ¿no? Eh, Se sintieron muy confortables con Malú. Y yo hablé muy poco porque yo le dije a Malú, le dijeron, yo no soy el protagonista, son ellas. Y ellas se sintieron muy confortables. Al otro día todas me llamaron y me escribieron, oiga, qué cosa tan buena, qué maravilla, muchas gracias. O sea, el país estaba en mora de hacerle un homenaje a las primeras damas. Sí, la verdad es que es un texto que tiene mucha información, tiene varias anécdotas, varios elementos desconocidos. ¿Por qué decide incluir a la esposa de Carlos Lemos? Porque fue primera dama, Ujú, 10 días. ujú. Y yo no lo dudé, ¿sabe? Yo no lo dudé. Por dos razones. Primera, porque hubiera sido una injusticia con ella no haberla metido. Porque fue primera dama, 10 días, pero fue primera dama. Segundo, porque yo tuve una muy, muy estrecha relación con Carlos Lemos. Muy, muy estrecha. Mi mamá era muy amigo de Lemos. Lemos fue ministro de Educación cuando yo fui director de Inravisión. Siempre fue muy deferente conmigo, pero más que deferente conmigo, Lemos le dedicó 50 años al país. Lemos fue representante, senador, embajador, canciller, ministro de gobierno, eh, eh, ministro de comunicaciones, constituyente y vicepresidente. ¿Hubiera sido justo haber dejado a Marta Lemos por fuera? No. Y ese es el capítulo, en mi criterio, que tiene más anécdotas más divertidas. Ujú. Porque, Pues como decía ella, nosotros no hicimos nada en esos 10 días, porque como decía Carlos Lemos, pues si Dios hizo el mundo en 7 días, y mire cómo quedo yo, ¿qué puedo hacer en 10? Pero está lleno de anécdotas maravillosas. Pues ahí está, Felipe, entonces, el libro que por supuesto ya pueden conseguir para que lo lean, 161 páginas llenas de anécdotas. Felipe, tengo que aprovechar esta entrevista con usted para preguntarle sobre los ataques que a usted a toda hora le dan garrote por redes sociales y todo. ¿No lo tiene un poco aburrido ese asunto? No, sabe que, Diego, yo ya mi edad, hermano, yo ya soy a mí ya me meten por la fila de la tercera edad, ¿no? O sea, yo cuando había pasaportes fui a sacar pasaporte y me metieron por la fila de la tercera edad. Yo ya soy un señor de la tercera edad, pensionado, eh, digamos que no me afecta realmente, ¿no? Y yo no caso peleas tampoco, ¿no? Porque no importa lo que usted diga en Twitter, antes Twitter X, eso es un odio profundo. Entonces usted dice, no sé, buenos días, entonces empieza el viejo maricón, no sé qué buenos días, buenos días, ¿no? No. Entonces, pues yo o lo tomo con humor o me enloquezco. Ahora, yo estuve fuera de Twitter 2, 3 años, pero es una herramienta de trabajo. De acuerdo. Desafortunadamente, Es un mal las noticias necesario.
Claro, las noticias aparecen primero ahí que en los medios tradicionales. Otra cosa es que uno tiene que ir a los medios y mirar que no sean pues, noticias falsas. Pero, pero yo la única pelea que tendría que recoger antes de morirme es, digamos, la pelea, entre comillas, con Petro. Porque ay, la recogí con Uribe, la recogí con los hijos de Uribe, que fueron 8 años de oposición violenta al expresidente Uribe. Pues habría que recogerla en algún momento con Petro y como echar uno para adelante, porque eso no le trae nada bueno al país, esa polarización. Eso ¿qué sentido tiene? El De problema es acuerdo, que Felipe, Petro es el que polariza, ¿no? claro, pero si usted tiene unas posturas y las expresa, ¿por qué, digamos, eso no es una polarización? Digamos, estamos en una democracia por ahora y todo el mundo puede pensar lo que quiera y los periodistas mucho más. Eh, sí, pero eso no, pero los petristas no funcionan así. Ellos funcionan como el jefe, ¿no? Coja usted los 2 años de gobierno de Petro y búsqueme un trino amable, uno, uno, ¿no? Y ellos no funcionan así. Entonces, como están a la defensiva, porque el gobierno resultó un fiasco, ¿no? Y entonces decidieron contratar con millones de pesos a los bodegueros en RTBC y volver RTBC un canal de propaganda oficial, cosa que no pasaba en el gobierno pasado. Había un noticiero impecablemente bien hecho, ¿no? Que manejaba Álvaro García. Bueno, entonces yo los entiendo, porque el gobierno del cambio ni fue de cambio ni es un buen gobierno. Están enloquecidos, ¿no? Enloquecidos. Y entonces, pues están todos a la defensiva, porque yo le confieso, ¿cuál era el cambio? El cambio no era haber llegado, por ejemplo, a luchar contra la corrupción. Y los escándalos de corrupción en este gobierno superan los del gobierno anterior y anterior y anterior con creces, ¿no? ¿No? El cambio no era llegar con una coalición que el mismo Petro en una madrugada destrozó por su cuenta. El cambio no era hacer unas grandes reformas que no pudieron hacer porque no tienen cómo hacerlas, entonces las pretenden meter por una asamblea constituyente que tampoco va a pasar nada, digamos, extraordinario. Yo creo, mire, yo le digo, Petro perdió una oportunidad histórica, desafortunadamente, porque Petro hubiera podido haber hecho un gobierno de izquierda decente, progresista, de cambios que realmente sí se necesitan, pero no, ya no lo hizo, él desperdició su gobierno, ahora se pegó un tiro en el pie con la constituyente y yo creo que le hizo un daño histórico a la izquierda. ¿Cuándo va a volver a escoger este país una persona de izquierda? ¿Usted cree, Lo Felipe, cual es que... malo para la democracia. Claro, claro, por supuesto. Pero ¿usted cree que tienen razón quienes aseguran que el presidente Petro se quiere quedar en el poder? Digamos, el camino de la constituyente es muy difícil, pero ya se habla de una tesis en que se podría declarar un estado de excepción y por allí empezar a meter los temas que él quiere hacer una constituyente. ¿Usted lo ve así? Sí. No puede hacerlo. No puede, dentro del orden constitucional tiene que seguir el camino que establece la Constitución. Es el camino de pasar primero por el Congreso, la aprobación de la ley, control constitucional. Eso no le va a pasar por ahí. Entonces, ¿qué va a salir? ¿A levantar a quién? A los indígenas del Cauca y a las milicias de no sé dónde. ¿Y qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Cómo lo va a canalizar? Porque, entre otras cosas, le quiero decir, Petro sigue en campaña, pero la gente que votó por él pensando que sí le iba a cambiar la vida, efectivamente le cambió, pero para mal. Y una de las características de los colombianos, no generalizo, es el desagradecimiento. Y le voy a poner un ejemplo. Los bogotanos se tenían que meter en un bus 4 y 5 horas diarias. Acuérdese usted ese caos. Peñalosa hace el Transmilenio y lo odian. Germán Vargas Lleras regaló 100.000 casas y sacó 1 millón de votos, ¿no? Es decir, a Petro le van a cobrar lo que no hizo, no lo que hizo. Porque ¿a qué horas va a ser? La Universidad de Sucre, la Universidad de la Alta Guajira, el aeropuerto de la Alta Guajira, el ferrocarril
que le compita al Canal de Panamá, el tren elevado de Buenaventura a Barranquilla. ¿A qué hora va a hacer todo eso? Ya no lo hizo. Ya, y No, ahorita entramos en año, no, y entramos en año electoral en 9 meses. No, yo hablando un día con el presidente Duque de este tema, Duque me dijo, mire, este tipo se le acabó el gobierno, porque los gobiernos, el primer año pasamos las reformas importantes. y lo que no pasa en el primer año ya es muy complicado. Es muy complicado. En el segundo año empezamos a cerrar lo que venía del gobierno anterior y a contratar las obras nuevas, ¿no? En el tercer año inauguramos lo que nos dejaron, como le pasó a Duque, como el túnel de la línea y otras obras, ¿no? Y en el cuarto año estamos en elecciones. O Sí. sea que, mire, yo le digo como colombiano, de verdad, desprovisto de cualquier odio digamos, o desviación ideológica que tenga con Petro. Petro le hizo mucho daño a la izquierda colombiana, pero mucho. Petro acabó con la izquierda colombiana. Él va a quedar ahí con un porcentaje y tal. Y eso es una lástima, porque, hombre, si hubiera hecho unos cambios realmente importantes, pero como él lo que le gusta es destruir sobre lo construido. Entonces, no vamos a aceptar la reforma a la salud, no sé qué, porque la salud es una porquería y no sé qué. No, no, no. Y ya la gente está sin remedios, las EPS las ahogaron. ¿Ve? Entonces, en vez de construir, llamar a consensos, él quiere destruir todo. Bueno, como hizo Bogotá. Es que esto era predecible, Diego. Como dicen, yo lamento decírselos, pero yo duré 8 años diciendo, ojo con este tipo, porque además Petro hay que leerlo al revés. ¿No? Si él dice que no va a hacer una cosa, es porque no va a hacer. Léalo siempre al revés y dirá que usted no se equivoca. Bueno, pues Felipe, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana, a hablarnos de su más reciente libro y a hablarnos del presidente Gustavo Petro. En otro escenario volveremos a conversar seguramente del mandatario y lo que Claro, pasa Diego. en este gobierno. Un gran abrazo, Felipe. Ay, Dios, que Dios nos coja confesados, colega y amigo. Muchísimas gracias, Felipe, y ustedes también, No, gracias. un abrazote a usted y a todos los que nos ven. Igualmente, ustedes también gracias. Ya saben, las citas a través de todas nuestras redes sociales. Ingresen a www.semana.com para encontrar allí todas las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.